Ministerio de Inclusión Económica y Social. Secretario Nacional de la Administración Pública y el señor presidente. Grabar los compañeros de medios de comunicación y no nos acusen después de atentado a la libertad de expresión. Señor Richard Espinosa Guzmán, Ministro de Coordinación de Desarrollo Social. Señor Augusto Espinosa Andrade, Ministro de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano. Señor Miguel Carvajal Aguirre, Ministro de Defensa Nacional. Señor Francisco Vacas Dávila, Ministro de Relaciones Laborales. Señora Doris Josefina Solís Aguirre, Ministra de Inclusión Económica y Social. Señor Javier Ponce Ceballos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Señora Viviana Bonilla Salcedo, Gobernadora de la provincia del Guayas. ¿Juran ustedes, por su honor, cumplir con las tareas que les he encomendado, con honestidad, responsabilidad y lealtad, y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Si así lo hacen, que la patria les reconozca. Caso contrario, que ella les demande. Quedan oficialmente posesionados como miembros del gabinete de la Revolución Ciudadana en sus nuevos cargos. Felicitaciones. Santiago. Ministros, compañero presidente, quiero expresar en esta ocasión unas pocas reflexiones en momentos en que ocurre un movimiento al interno del gabinete, específicamente en algunas carteras: Ministerio Coordinador de lo Social y Ministerios de Defensa, Agricultura, Relaciones Laborales, Inclusión Económica y Social, Talento Humano y Gobernación del Guayas. Una primera idea es que este hecho no constituye, en mi opinión, simple modificación al interior del mismo escenario, idea con la que más de un medio de comunicación ha querido en varias ocasiones desprestigiar el traslado de un ministro de una cartera a otra cartera. Nosotros no somos parte de un gobierno descoyuntado, en el que cada ministro se ocupa de lo suyo, al margen de una planificación y un horizonte comunes, y para quien la permanencia pasajera en una dignidad es nada más que un nuevo botón en su hoja de vida. Se trata en este caso de un movimiento que refleja tanto la cohesión interna de un mismo equipo de trabajo, la dimensión política que encierran los ministerios de Estado y la decisión presidencial de, en medio de los movimientos en diversos ministerios, mantener una estabilidad y continuidad en los objetivos, las estrategias e incluso en lo fundamental, los equipos técnicos. Pero quiero reiterar en algo que ha sido una constante demanda del presidente Rafael Correa: en cada gabinete, los ministros son actores políticos que se apoyan para su gestión en equipos técnicos. Lo primordial, por tanto, es la mirada política, la intencionalidad política que desde una cartera u otra se imprime a toda acción ministerial. No es un hecho burocrático la existencia de ministerios coordinadores, sino una estrategia para imprimir coherencia sectorial, comunión de propuestas, gestión articulada y sustancialmente construcción de horizonte político en el marco de los gabinetes sectoriales. Una segunda idea, relevar lo que ha sido en este último periodo la política social, conducida desde la coordinación de lo social, en estrecha relación con los ministerios de Salud, de Educación, de Inclusión Económica y Social, de Relaciones Laborales, de Vivienda y del Migrante. La ausencia de una visión articulada de la política social, los límites equívocos que provocaban la superposición de acciones y la confusión de rectorías y políticas,
En fin, la dispersión y exclusión de lo social en las preocupaciones gubernamentales acabó por convertir a la inversión y desarrollo social en ámbitos menores de la gestión de los sucesivos gobiernos. Total, todo era cuestión de pobres, se decía, nada más. Para cambiar esta realidad construimos la Agenda Social 2009-2011, que estableció lineamientos estratégicos de las políticas públicas en el marco del Consejo Sectorial de Desarrollo Social. ¿Cuál ha sido el punto de partida en estos años? Equidad, calidad y eficiencia de los servicios sociales para el buen vivir de la población. ¿Qué ha sido posible alcanzar? En pocas cifras emblemáticas, hemos reducido la pobreza extrema y en 9 puntos la pobreza por ingresos desde el 2006. Hemos reducido en casi 12 puntos el trabajo infantil. Hemos incrementado el porcentaje de estudiantes en educación general básica, pero los principales avances se verificaron entre la población más excluida, la indígena, la afrodescendiente y el quintil más pobre de la población. El porcentaje de personas en condiciones de hacinamiento descendió del 19% en el 2006 al 11% en el 2011. Hemos obtenido la mejor tasa de ocupación plena de los últimos años y se ha incrementado la inversión social en 396% entre el 2003 y el 2011. En salud, el logro mayor ha sido devolver a la población menos favorecida la posibilidad de ser asistido por el Estado en sus derechos. Se incrementó la cobertura de los beneficios sociales del bono de desarrollo humano, de la pensión del adulto mayor y de la asistencia a personas con discapacidad. Se han concretado en este último periodo audaces y profundas políticas de reforma en el campo laboral estatal y en la promoción del talento humano. Está lista, mientras tanto, la nueva agenda social en la que pondremos énfasis en la excelencia y en la calidad de los servicios públicos del sector, al lograr una inversión social eficiente y efectiva en beneficio de todas y todos. En síntesis, los logros alcanzados hasta este momento en política social son los mayores que se registran en la historia de nuestra vida independiente. No obstante, son todavía insuficientes en relación con la deuda social acumulada desde la colonia. Una tercera reflexión se ocupa de lo que ha sido y será la acción en los campos de defensa y de agricultura. En defensa, ¿qué hemos intentado en estos años? En primer término, establecer en la realidad, en los hechos, la preeminencia de lo político sobre lo militar. Subsumir el destino militar al destino que a través del ejercicio del poder político se traza nuestra sociedad con su rumbo histórico. Se trata a partir de allí de encontrar una relación otra entre lo civil y lo militar. Y aquello ha pasado en primer término por transparentar esa relación. ¿Y cómo transparentarla? Construyendo el poder civil en el seno del quehacer militar, sembrando en medio de dificultades el diálogo civil-militar en el ejercicio concreto de la política, y en ese ejercicio deshaciendo tensiones, muchas veces tensiones originadas en el silencio entre lo civil y lo militar. El consenso se da precisamente allí donde hay diálogo, donde reconocemos la presencia del otro, y las Fuerzas Armadas son una realidad dentro del Estado democrático. Por tanto, exigen una política pública determinada en estrecha relación con el conjunto de la sociedad. Durante 30 años vivimos el artificio de una presencia ausente del poder civil en el seno de la vida militar. Un estar sin estar, delegando al poder militar a través de un Ministerio de Defensa en manos militares su articulación a la democracia. Ese fue el punto de ruptura que estableció el gobierno del presidente Rafael Correa y el que hemos buscado profundizar en estos 4 años. La agresión de Angostura
nos despertó violentamente a un hecho. Habíamos abandonado las Fuerzas Armadas para que ellas reproduzcan penosamente su presencia en la sociedad ecuatoriana, construyendo una autarquía a todas luces equivocada y consolidando un modo sui generis de funcionamiento fundado en la confusión entre lo público y lo privado, con emprendimientos que desnaturalizaban su misión y creaban escenarios irreconciliables con un Estado descorporativizado y estructurado con base en conceptos y estructuras modernas, bases que a su vez devolverían a las Fuerzas Armadas a su concepción inicial de un cuerpo profesional destinado a contribuir y consolidar una identidad y un ser soberanos en una región que a su vez iba abandonando las rencillas y los desacuerdos fronterizos heredados de los tiempos coloniales. En síntesis, nos vimos abocados a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, buscando un sendero en medio de la paradoja que constituye el armarse militarmente para consolidar la paz. Una inmensa paradoja que con frecuencia se convierte en el escenario de confusas interpretaciones. Así hemos llegado a un momento en el que creo que las Fuerzas Armadas han recuperado de manera honesta y transparente una confianza en sí mismas y en la sociedad. Y allí reside lo fundamental de los nuevos pasos a dar: consolidar la confianza de las Fuerzas Armadas en el poder civil. Las Fuerzas Armadas en nuestro país no han hecho en ningún momento diferencia entre las tareas de defensa y las de desarrollo y de seguridad interna. Las han mirado juntas, particularmente en esas zonas de frontera o remontadas, en las que eran la única manifestación presente de un Estado ausente, muchas veces negado o desconocido. Finalmente, en las políticas agrarias, nuestro gobierno ha ido colocando las bases en el ámbito del desarrollo rural, de la revolución agraria que el presidente Rafael Correa se ha planteado como uno de los retos de su gobierno. Una revolución agraria que, si bien implica políticas para una más justa distribución de la tierra y del agua y una pronta titulación de tierras, que ya son prioridades de la revolución agraria, implica también profundos cambios tecnológicos y verdaderos saltos en materia de calidad y de productividad. En síntesis, se trata de llevar a la gestión una de las ideas fundamentales expresadas por el presidente Correa: cambiar las relaciones de poder en nuestro país. Y eso en el campo significa, usando un anglicismo que no ha encontrado su versión en español, empoderando a los pobres, ratificando en primer lugar su derecho a la tierra, transfiriéndoles capacidad de transformación de sus índices de productividad con semillas, fertilización apropiada, mecanización, información técnica, transfiriéndoles poder en el mercado y en los instrumentos estatales de crédito que se ajusten realmente a lo que debe ser una banca de desarrollo, creando con ellos capacidades de manejo de su post cosecha para incrementar el valor de su producción, de redes de comercio, de cadenas de valor, trabajando sobre los productos emblemáticos, de acceso a la agroindustria, de pequeñas y participativas empresas de servicios agrícolas, garantizando alternativas de asegurar las cosechas en el campo y la pesca entre los pescadores artesanales. Capacidad, competencia, eficiencia, derecho, influencia, pujanza, son sinónimos que confluyen en la transferencia real de poderes a los pobres del campo, a los pequeños y medianos productores, y con un objetivo central: transfiriendo poder de desarrollo a la familia campesina. Esa familia que, actuando como tal, como unidad básica, debe bordear el 40% de la producción de alimentos en el sector rural. La familia campesina como el sujeto de la intervención del Estado. Competitividad e inclusión social como fundamentos de la gestión. Si tuviésemos que optar
entre la creación de empleo rural generado por los pequeños y la alta productividad privilegiada por los grandes, nos enfrentaríamos a un dilema que debemos resolver. Un dilema en el que no es imposible una complementariedad en la familia campesina, comprometida como tal en el proceso productivo, generadora real de empleo y con la posibilidad cierta de transformar su eficiencia productiva. ¿Por qué no abordar este reto? Creo que he hablado demasiado y es suficiente. Me resta en nombre de los compañeros ratificar frente al Presidente de la República nuestro compromiso con este proceso político, con esta revolución ciudadana. Y personalmente, tal vez que no se equivoque al confiar paradójicamente a un fumador de habanos y bebedor de vino tinto el acompañamiento a los pobres del campo. Gracias.